Bien, el día de hoy nos corresponde tocar el tema relacionado a los beneficios sociales. Cuando estamos hablando de beneficios sociales, nos estamos refiriendo a derechos del trabajador que en el caso de contratos a tiempo indefinido se va a obtener a partir del tercer mes de trabajo, y en los demás tipos de contratos temporales, como ser a plazo fijo, por temporada, por obra o servicio, se va a obtener desde el primer día, es decir, son computables desde el día 1 al no ver el periodo de prueba, ya que solo el periodo de prueba va a existir en los primeros 3 meses de los contratos de carácter indefinido, ¿no? Siendo estos primeros 3 meses de prueba, un periodo en el cual existe libertad de parte empleadora para poder concluir la relación laboral sin necesidad de que exista una causal establecida legalmente, que es en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo o el artículo 9 de su decreto reglamentario, y sin necesidad de que exista un previo proceso. Estos, como tal, de acuerdo a la doctrina, van a ser la indemnización y el desahucio, pero en el finiquito se va a consagrar todos los derechos laborales. Se va a pagar absolutamente todo lo que se le adeuda al trabajador, incluyendo salarios devengados, vacaciones que no hayan sido tomadas y también incluyendo posibles multas por el retraso en el pago de estos beneficios sociales. En el finiquito, previamente, ¿qué es el finiquito? Es un formulario donde se va a consagrar el pago de los derechos laborales del trabajador. Está regulado de acuerdo a la resolución ministerial de 1989, y esta resolución ministerial establece que es el único medio que va a permitir demostrar el pago de los beneficios sociales. Esta es la resolución ministerial 052 del 89. Y este va a ser un formulario que tiene un formato específico que ha sido establecido por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, y que tiene que ser visado ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Para el procedimiento de visado se tienen que cumplir ciertos requisitos, que entre ellos está pagar el costo administrativo, que es de 15 bolivianos, presentarse ante las oficinas de la Jefatura Departamental de Trabajo, Empleo y Previsión Social entre el empleador y el trabajador, manifestar de que se estaría de acuerdo con el monto consignado, se procede a las firmas y se procede al sellado, ¿no? Este finiquito recién va a surtir efectos jurídicos, va a tener validez legal desde el momento que es refrendado ante el Ministerio de Trabajo. ¿Cuáles van a ser los beneficios sociales que va a contener el finiquito? En primer lugar va a estar la indemnización por tiempo de servicios. La indemnización por tiempo de servicios va a equivaler al pago de un salario por cada año trabajado. El desahucio, si correspondiera, que van a ser 3 salarios de sanción que se van a aplicar a la parte empleadora por haber despedido de manera injustificada al trabajador sin cumplir alguna de las causales de despido, y siempre cuando el trabajador no haya acudido a pedir su reincorporación. Las vacaciones consolidadas de cada año pendientes de uso, posibles duodécimas de vacación, es decir, si se ha tenido meses de trabajo que no se ha computado, meses de deuda, de vacaciones que no se ha computado y que no se han tomado, duodécimas de aguinaldo, que se calcula por meses trabajados, salarios devengados y otros conceptos impagos al trabajador que tiene derecho, como ser, por ejemplo, el tema de horas extras, salarios dominicales, salarios de feriados, ¿no? Etcétera.
Y también puede estar si el empleador, al margen de las obligaciones legales, determina gratificar voluntariamente al trabajador, puede darle bonos. También puede contenerse el bono de antigüedad en el finiquito o adelantos de beneficios sociales, siempre que se considere por parte del empleador y que no sean incompatibles a la norma legal, ni que eximan derechos mínimos que sean dispuestos por ley, ¿no? Es decir, una gratificación adicional voluntaria que no modifique lo que por ley corresponde, como cualquier pago de sueldo adicional o extralegal, que se haya destinado a incentivar al trabajador a que acepte terminar un contrato, por ejemplo. No puede pretenderse que sea considerado dentro de un promedio indemnizable, a no ser que el empleador de forma libre y consciente y voluntariamente lo acepte. Bien, como les iba explicando, el plazo establecido para poder pagar los beneficios sociales es a partir de los 3 meses de servicios ininterrumpidos. La jurisprudencia, mediante el Auto Supremo número 98 de 27 de junio de 1977, ha establecido en primer lugar el tema de este plazo, ¿no? Y también ha sido establecido por el artículo 1 de la ley del 3 de noviembre de 1944, que establece lo siguiente. Para los efectos del desahucio e indemnización de retiro forzoso voluntario, el tiempo de servicios para empleados y obreros se computará a partir de la fecha de que estos fueron contratados verbalmente o por escrito, incluyendo los meses que se refutan como prueba, a los que refiere el artículo primero del Decreto Ley de 24 de mayo de 1939, modificado por el artículo primero de la Ley de 8 de diciembre de 1942, que es la Ley General de Trabajo, ¿no? Entonces, los trabajadores con contratos indefinidos sujetos al periodo de prueba, si son despedidos antes del vencimiento del plazo, no son acreedores a los beneficios sociales, ¿no? En las convenciones que se pactan por obra determinada a plazo fijo, no se reconoce el término de prueba. Y de acuerdo a la jurisprudencia, siempre se va a computar estos 3 meses para el tema de la indemnización y se va a computar desde el día 1 de iniciar la relación laboral, incluso cuando se haya tenido el periodo de prueba, ¿no? ¿Qué es la indemnización por los tiempos de servicio, ¿no? De acuerdo a la doctrina y la legislación, la indemnización va a ser aquella compensación económica que el empleador abona al trabajador por el tiempo de servicios prestados y como resarcimiento y reconocimiento al desgaste efectuado en ese tiempo. Toda vez que transcurridos los años, esta es una situación de agotamiento y cansancio para el trabajador, porque las fuerzas físicas ya abandonan al trabajador, ¿no? Y ya no puede rendir como rendía antes, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que los beneficios sociales son derechos y no dádivas ni regalos o reconocimientos, se puede decir que la indemnización es un salario indirecto consignado a las previsiones de indemnización de las empresas, derecho que el trabajador lo puede perder por incurrir en alguna de las causales de despido, de acuerdo al artículo 16 de la Ley General del Trabajo y artículo 9 de su decreto reglamentario. Bien, ahora, otro aspecto que se debe considerar es cuándo se va a dar la indemnización. Se puede dar por 2 circunstancias. La primera es por causa imputable al trabajador. En tal caso se va a realizar la indemnización aplicando el artículo 13 de la Ley General del Trabajo, debiendo al empleador pagarle todos sus beneficios sociales que correspondan. Y por causa imputable al trabajador sin derecho a beneficios sociales, en aplicación al artículo 16 de la Ley General del Trabajo y el artículo 9 de su decreto reglamentario, ¿no? Con excepción de los quinquenios consolidados con derecho a la indemnización total en caso de retiro voluntario y siempre cuando sobrepase los 90 días conforme al Decreto Supremo 110. El tiempo mínimo para recibir la indemnización de las contrataciones por tiempo indefinido es de 3 meses, de acuerdo a la ley del 23 de noviembre de 1944, que ha modificado el artículo 13 de la Ley
General del Trabajo, que decía lo siguiente. Cuando fuera retirado el empleado u obrero por causal ajena a su voluntad, el patrono estará obligado, independientemente del desahucio, a indemnizarle por tiempo de servicios con la suma equivalente a un mes de salario o salario por cada año trabajado continuo, y si los servicios no alcanzaran un año, en forma proporcional a los meses trabajados, ¿no? Asimismo, se tiene que señalar que la indemnización es inembargable, esto establecido de acuerdo al artículo 92 de la Ley General del Trabajo y también lo establecido por el artículo 48 de la Constitución Política del Estado. En relación a la inembargabilidad establecida en la Ley General del Trabajo, el artículo 92 establece lo siguiente. Las indemnizaciones son inembargables y los créditos por ellas gozarán de prelación en caso de quiebra. Sin embargo, esta disposición no alcanza las obligaciones económicas contraídas por el trabajador con la empresa, como anticipos y otros que pueden ser legalmente deducibles, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que son inembargables? Que no pueden ser embargados por un banco o por alguna deuda, ¿no? Entonces, no se puede dar ese aspecto. Después se tiene que considerar qué es el quinquenio, que está relacionado a la indemnización. El quinquenio va a ser la consolidación de beneficios sociales que se da a los 5 años. Es decir, después de 5 años de prestación de servicios, el trabajador ya puede pedir este quinquenio que va a equivaler a 5 indemnizaciones. Es decir, si la indemnización es un sueldo por salario, un salario por año, el quinquenio va a ser 5 salarios. ¿Ya? El quinquenio es un derecho del trabajador y está regulado por el Decreto Supremo 11478 en su artículo 2, que establece lo siguiente. Los derechos adquiridos de los trabajadores cada 5 años, si no se acogen a retiro voluntario, serán acumulados. O sea que la pérdida de sus beneficios sociales en aplicación a las causales establecidas en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo y su decreto reglamentario en el artículo 9 se aplica al quinquenio vigente sin afectar los anteriores consolidados. Es decir, si tú has acumulado 5 años, te pagan, no lo pierdes por las causales de despido. Pero el año, digamos, el año que se ha dado tu despido por causal justificada, ya lo perderías, ¿no? Ese año de indemnización. Asimismo, la resolución ministerial 447 del 2009, del 8 de julio del 2009, ha regulado el tema del quinquenio y señala lo siguiente. Aplicación del artículo 16 de la Ley General del Trabajo y artículo 9 de su decreto reglamentario. Dice, el artículo 16 de la Ley General del Trabajo y 9 de su decreto reglamentario, en cuanto a la sanción que establece con relación a que no habrá lugar a pago de desahucio y la indemnización, se aplicará a todas las causales señaladas por dichos artículos, excepto a la renuncia voluntaria y a la inasistencia injustificada del trabajador por más de 6 días hábiles a su fuente laboral, por estas causales derogadas expresamente por la Ley 23 de noviembre de 1944. Por lo que cuando el contrato termina por causas legales o por culpa del trabajador, el quinquenio actúa protegiendo los quinquenios ya consolidados, que no es otra cosa que las indemnizaciones de 5 años consolidados, o sea, de años pasados, que deben pagarse en su integridad y solo se va a perder el tiempo restante que no haya alcanzado el múltiplo de 5, ¿no? O sea que si el despido se procesa a los 7 años, se pagan 5, se pierden 2. Si fuera a los 14 años, 11 meses, 20 días, se paga 10 años, se pierde 4 años y 20 días, ¿no? Básicamente ese sería el cálculo. Otro aspecto que se tiene que señalar, el tema del quinquenio puede
ser pagado a solicitud del trabajador, siendo un derecho, pero también puede darse por iniciativa del empleador. Se puede procesar inclusive cada año como un adelanto de beneficios sociales sin mayores inconvenientes, constituyendo un pago definitivo y que genera una fecha real para el cómputo del próximo pago de indemnización, que será un día después del último pago, ¿no? Manteniéndose la fecha nominal para el cómputo del bono de antigüedad y vacaciones, que por general está registrado en la hoja de control de vacaciones, ¿no? Ahora bien, si una cosa es procesar el pago de indemnización sin terminar el contrato y otra cosa es realizar la liquidación de todos los beneficios sociales, ¿no? Liquidando no solo la indemnización, sino además el pago de desahucios si corresponde, duodécimas de aguinaldo, vacaciones pendientes, duodécimas de vacación, etcétera, ¿no? Lo que pondría fin a la relación laboral o fin al contrato. Caso que el empleador pueda nuevamente recontratar al trabajador a un puesto sustancialmente diferente, lo que debe en ningún punto de vista podría hablarse de un despido indirecto, ¿no? En este caso se estaría hablando de un despido de manera intempestiva y el trabajador en este tipo de casos también puede solicitar el tema de su reincorporación, ¿no? Porque solamente se puede dar este adelanto de beneficios sociales o de indemnización en el caso de los quinquenios, pero se estaría hablando de que continúa la relación laboral. Actualmente el Decreto Supremo 522 establece los siguientes efectos.